Dios les bendiga, hermanos. Vamos hoy en este día a iniciar nuestro estudio y vamos a hacerlo como siempre empezamos, hermanos, con una oración poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en este momento, Señor, te damos las gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, seguir aprendiendo un poquito más de su palabra. Gracias, Padre, por la misericordia que ha tenido con nosotros, Padre Santo, por la paciencia, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, usted nos ha cuidado, Padre. Gracias, Señor, por tantas bondades, por tantas bendiciones que usted trae a nuestras vidas cada día, Señor. Yo le pido, Padre, que sea usted con nosotros, Padre. Ayúdenos a entender su palabra. Ayúdenos, Padre, a apasionarnos, Padre, por entender su palabra, por entenderlo a usted, por seguir adelante, por seguir confiando en usted cada día, Señor, porque es necesario, Padre, seguir confiando en usted, Señor, en cualquier situación que sea. Gracias le doy, Padre, en este momento y le pido que nos ayude, Padre. Ayúdenos a cada uno de los que estamos escuchando su palabra. Ayúdenos, Padre, a poder poner atención, a poder estar atentos y a poder valorar este privilegio de poder estar estudiando su palabra. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues seguimos con este estudio. Como pudimos ver la semana pasada, somos declarados justos al creer en Dios, al creer en su palabra, al creer en sus instrucciones, al creer en sus consejos. Amén. Lo primero es, hermanos, que creemos que Cristo vino, murió por nosotros y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para hacernos justos ante Dios. Cuando nosotros decidimos creer, es cuando empezamos a poder obtener todas estas bendiciones, todos estos beneficios que el Señor trae a nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es bueno, porque Él desea que heredemos la vida eterna, que un día estemos con Él para siempre. Amén. Y la semana pasada, hermanos, pudimos ver cómo desde Génesis, pudimos ver cómo Abraham fue declarado justo por creer en Dios. Amén. Por creer en Dios, que es tener fe. Amén. Porque pudimos ver que la fe es creer. Amén. Y eso lo pudimos ver en Génesis 15:6, donde dice, ¿verdad?, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Génesis 12 nosotros podemos ver cómo Dios llama a Abraham y él responde y obedece. Si usted recuerda, y si no recuerda, vaya, léalo. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Amén. Y podemos ver cómo Abraham obedeció a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó en lo que el Señor le dijo. Ahora, como nosotros podemos ver, hermanos, ya dice, le fue contado por justicia. Y si usted mira ahí, hermanos, aún no estaban las leyes de Dios. Amén. Aún no estaban las leyes de Dios, porque si podemos recordar, fue Moisés a quien Dios le da las leyes, los mandamientos. Eso lo puede encontrar usted en Éxodo y más adelante. Pero ahí en Éxodo 20 es donde encontramos los mandamientos de Dios, las leyes, estatutos. En fin, tanto que hay que nosotros podemos leer, que podemos escudriñar. Pero sin embargo, hermanos, Abraham fue un hombre que le creyó a Dios, y hoy usted y yo le podemos creer a Dios, podemos creer en cada una de sus promesas, en cada una de sus bendiciones. Amén. ¿Y cómo lo hacemos? Al creer en Cristo, al creer en lo que Él hizo por nosotros, y cómo el creer, hermanos, nos hace personas justas. Amén. Dice en Romanos 4:13, hermanos, dice en el emboscado, la promesa realizada mediante la fe. Y dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí podemos ver lo que le estaba yo mencionando ahorita, ¿verdad? Que no fue por la ley, porque aún no estaban las leyes de Dios. Mas sin embargo, Abraham creyó a Dios cuando Dios le dice que se vaya, que va a ser de él un hombre de padre de muchedumbre de gentes. Él le cree y hace lo que Dios le dice, y sin saber a dónde iba. Entonces podemos ver que esto, hermanos, nos es contado por justicia cuando nosotros le creemos a Dios. Amén. Proverbios 10, hermanos, voy a ir a Proverbios 10 y voy a estar leyendo versículos 24 y 25. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Dice el 25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre.
Amén. Aquí podemos ver, hermanos, pero a los justos les será dado lo que desean. ¿Cuántos de nosotros no queremos que se nos dé lo que deseamos? Amén. ¿Cuántos de nosotros no queremos permanecer para siempre? Amén. Pues aquí como dice, más el justo permanece para siempre. Dice el 24, pero a los justos les será dado lo que desean. Amén. Lo que desean, qué cosas deseamos que queremos que sean dadas. Amén. Necesitamos creer en Cristo, creer en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para permanecer para siempre, esa vida eterna. Amén. Entonces, así como Abraham fue declarado justo por Dios, ¿verdad? Por Dios mismo, porque le creyó, hoy nosotros podemos ser declarados justos por la fe. Amén, por creer en Cristo, por creer que Cristo murió y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darnos esa vida eterna. Por eso me gusta siempre decir, hermanos, que es un privilegio ya estar en el camino de Dios. Es un privilegio ser justificados por Dios. Es un privilegio que nuestros pecados hayan sido perdonados y que Dios nos haya rescatado. Amén. Ahora es importante, hermanos, seguir entendiendo lo que Dios quiere enseñarnos cada día. Romanos 3:21, hermanos, nos vamos a regresar ahí. Romanos 3:21. Amén. Y voy a estar leyendo del 21 al 26. Y aquí, hermanos, en el emboscado dice, la justicia es por medio de la fe. Amén. La justicia es por medio de la fe. Dice el 21, hermanos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo por su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, cómo todo lo que habla aquí la palabra de Dios. Les voy a leer el 22, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Amén, para quien sea, hermanos. Como dice aquí, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Amén. ¿Y qué es poner nuestra fe en Jesucristo? Es creer en Él, es creer en su palabra. Amén. Es obedecer lo que Él nos manda a hacer. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Amén. Y como dice, para todo el que cree, sea quien fuera. Dios no hace acepción de personas. Dios nos acepta tal y como estamos, tal y como vengamos a sus pies. Él nos acepta. ¿Por qué? Porque es Él el que nos justifica por medio de lo que Cristo ya hizo ahí en la cruz del Calvario por nosotros. En la traducción lenguaje actual, hermanos, mismo versículo, el 22, dice, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no. Amén. No importa qué raza sea uno, no importa de dónde vengamos, no importa nuestros pecados pasados, Dios nos acepta así como somos. Él lo que quiere es un verdadero arrepentimiento de corazón y que nos acerquemos a Él, que podamos confiar en Él. ¿Cómo vamos a confiar en Él, hermanos? Pues es acercándonos a Él, es conociéndolo, es conociendo qué es lo que Él quiere. Amén. En nuestra vida, qué es lo que Él desea, cómo quiere que vivamos. Amén. Entonces, todos los que creen en Él. Entonces, creer, hermanos, en Jesucristo nos hace justos. Creer es tener fe. Amén. En el versículo 24, hermanos, dice, siendo justificados gratuitamente. Amén. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo, hermanos, en la traducción Dios habla hoy, dice, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús.
Amén. Es en creer, hermanos, en lo que Cristo hizo por usted y por mí, que Dios nos hace justos. Amén. Creer en eso. Ahora, como dice aquí, dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención, hermanos? Redención dice que es pagar el rescate necesario para obtener la libertad de un esclavo o un prisionero. Amén. Cristo es nuestro redentor. Él fue el que pagó ese rescate necesario para que usted y yo pudiéramos obtener la libertad. ¿Por qué? Porque antes éramos presos, éramos esclavos del pecado. Amén. Y hoy, gracias a Dios, somos libres. ¿Por qué? Porque Él pagó ese rescate, Él pagó ese precio. Amén. Dice aquí en este versículo, hermanos, de la redención, voy a leer lo que dice el comentarista John MacArthur. Dice, el único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y su castigo merecido fue en Cristo Jesús, y fue pagado a Dios para satisfacer su justicia perfecta. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo fue un sacrificio perfecto. Amén. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, cómo Él pagó el rescate por usted y por mí y por todo aquel que desee venir a los pies de Cristo y creer en esa redención, creer que alguien ya pagó ese precio y que ahora nos toca vivir a sus pies, buscándole, adorándole, agradeciéndole por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Amén. El versículo 25, hermanos, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. ¿Qué es la propiciación, hermanos? Dice que es un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina. Amén. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, pues hay muchos, se hacían muchos sacrificios al mes, cada semana, cada año, según la ofrenda que fuera a ser dada. Había muchos sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque tenía que derramarse la sangre. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. 3 sinónimos de propiciación, hermanos, es expiación, reconciliación y sacrificio. Amén. Cristo es ese sacrificio. A través de Cristo podemos reconciliarnos con nuestro Señor. Otra definición, hermanos, de propiciación es acción que paga la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y su justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Amén. Es a través de Cristo que el Señor nos perdona. Amén. Es a través de Él, es a través del sacrificio ese perfecto que Él hizo por amor a usted y por amor a mí. Amén. Entonces, como les decía ahorita, en el Antiguo Testamento, hermanos, eran los sacrificios de animales, ¿verdad? Dice que eran el símbolo o tipo del único sacrificio que puede perdonar el pecado del hombre. Amén. Era solamente a través de esos animales, ¿verdad?, que eran sacrificados, esos corderos, había ciertos tipos de animales que eran sacrificados. Entonces hoy ya no es necesario eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó ese precio, porque Cristo nos da esa libertad, como dice, ¿verdad?, a todos, a todo el que quiera, a todo el que desea recibirle. Ese sacrificio es para todos, esa redención es para todos, no hay límite. Amén. Solo que tenemos que venir con un corazón arrepentido y decidir creer en Dios. Decidir creer en Dios, hermanos, es decidir creer en su palabra, es decidir que vamos a pasar tiempo en su palabra, que vamos a depender de Dios a diario. Amén. A diario venir y buscarlo en oración, leyendo la palabra. Como siempre les he dicho, cada vez que nosotros venimos y leemos la palabra, es Dios hablándonos. Amén. Es Dios hablándonos a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nos dice claramente que su palabra es viva y es eficaz. Eficaz, me gusta mucho el significado, hermanos, porque dice que es efectiva. Amén. Es efectiva en nuestras vidas. Empieza a cambiar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo Dios es, cómo Dios piensa, quién es Dios. Amén. De qué es capaz Dios, qué es lo que Él puede hacer por nosotros, qué es lo que Él puede hacer por nuestra familia. Amén. Entonces, cuando nosotros decidimos, hermanos, creer en Dios, hay muchas bendiciones que vienen a nuestras vidas cuando nosotros decidimos caminar en Cristo. Amén. Entonces, hoy no hay más sacrificios de animales, hermanos, no hay.
Romanos 4:25 dice, Romanos 4:25, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Amén. Aquí lo podemos volver a ver, hermanos, lo volvemos a leer. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Amén. Es Cristo el que nos hace justos. Amén. En la Reina Valera dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, lo podemos ver, hermanos, cómo está pues clara la palabra, como dice nuestra pastora. Claro, ¿para qué? Para que lo podamos entender. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Por sí solos, hermanos, como decíamos la semana pasada, usted no se puede hacer justo, yo no me puedo hacer justa, nadie podemos ser justos delante de Dios sin la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros, que nos hace justos cuando venimos a Él, cuando decidimos entregar nuestra vida a Él, cuando decidimos confiar en Él. Amén. Y se requiere de mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra propia sabiduría, tenemos nuestras propias ideas, y cuando venimos a la palabra, pues usted se va a dar cuenta, como yo me he dado cuenta, hay muchas cosas que uno lee, y cuando las empiezas a entender, se da uno cuenta de que pues no es como yo pienso, no es como yo creo, sino es como Dios cree, es como Dios nos instruye. Son sus instrucciones, son sus estatutos, son sus mandatos, no los de nosotros. Amén. Vamos a ir a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Y aquí, hermanos, dice Cristo nuestro abogado. Y voy a leer el versículo 2, hermanos, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Él es el sacrificio. Amén. Él es como dice aquí, la propiciación. El sacrificio, la expiación. ¿Por qué, hermanos? Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Jesús es esa propiciación, es esa satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sacrificio. Amén. Por medio de la muerte de Cristo es que nosotros podemos, como dice aquí, ¿verdad? Por nuestros pecados. Amén. Para el perdón de nuestros pecados. Es por eso que Cristo hizo ese sacrificio. Amén. Entonces la propiciación, hermanos, dice el autor aquí, el comentarista, dice, la propiciación destaca la gravedad del pecado, lo grande de la obra redentora de Cristo y la invitación al pecador de apropiarse de esa obra perfecta. Amén. Todos, hermanos, tenemos esa invitación de como dice aquí, al pecador de apropiarse de esa obra perfecta. Es una obra perfecta, fue un sacrificio perfecto lo que Cristo hizo ahí. Y cualquier pecador, hermanos, como nosotros de antes que estábamos en el mundo y decidimos recibir esta invitación. Amén. Esta invitación es para todos. ¿Para qué? Para el perdón de pecados, para la vida eterna, para empezar a caminar con el Señor en el tiempo que estemos aquí. Amén. Y como dice ahí en el versículo, dice, no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, hermanos, hay oportunidad para todo el que desee creer. Amén. La palabra de Dios, ¿verdad? Este sacrificio de Cristo, que Él hizo por amor, de Dios por todos. Amén. Su amor, por eso dice que Dios es amor. Amén. ¿Por qué? Porque Él decidió dar ese sacrificio porque tanto nos ama, que Él desea que tengamos esa vida eterna. Él desea que cumplamos el propósito y Él quiere alcanzar a todos. Amén. La palabra de Dios nos enseña bien claramente, hermanos, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces,
podemos ver, hermanos, que Dios es amor, que Dios desea, Dios nos da la oportunidad, mientras estamos respirando, está esa oportunidad de ¿qué? De hacernos justos mediante la sangre de Cristo. Entonces hay beneficios, hermanos, para los justos, hay muchas bendiciones para los justos. Amén. Vamos a ir, hermanos, al Salmo 112. Amén. Salmo 112. Hay mucho que aprender, hermanos, en la palabra de Dios. Hay mucho que aprender, hay mucho que escudriñar, que buscar, que seguir cada día, hermanos. Yo creo que, no creo, estoy segura, nunca vamos a terminar de conocer todo. La palabra de Dios es tan extensa y cada vez que venimos encontramos algo diferente. Entonces es necesario que estemos en la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que es una instrucción de Dios específica de día y de noche. Amén. La palabra de Dios nos enseña que de día y de noche debemos de estar en la palabra de Dios. Amén. El Salmo 102, hermanos, voy a leer el versículo 6 y 7 y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Amén. Dice: el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará. Dice el 7, no temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Amén. Como podemos ver aquí, hermanos, dice, el justo será siempre recordado. Ciertamente nunca fracasará. ¿No es ese un deseo, hermanos, que usted tiene, que yo lo tengo? Yo no quisiera nunca fracasar. Amén. En lo que yo me proponga, yo quiero salir adelante. Yo quiero que Dios me dé su gracia para poder lograr mis sueños, poder lograr lo que me he propuesto. Y uno de nuestros sueños, hermanos, de nuestros anhelos debe de ser cumplir el propósito en Dios. ¿Para qué Dios nos plantó en esta tierra? ¿Para qué Dios nos ha traído a esta tierra? ¿Para qué nos ha salvado? Amén. ¿Cuál es el propósito que tenemos? Entonces yo quiero cumplir ese sueño, cumplir ese propósito por el cual Dios me salvó, por el cual Dios hoy me tiene aquí. Amén. Y me gusta mucho el 7, hermanos. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Amén. Todos, hermanos, debemos de anhelar esto. Amén. ¿Por qué? Porque es una intuición de que siempre, ¿verdad? Cuando viene una mala noticia, pues claro, uno te entristeces, te preocupas, te exaltas, tantas emociones que pueden venir a nuestra vida. Pero como dice aquí, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Cuando empezamos a confiar en el Señor, hermanos, no importa lo que venga. Por más difícil que sea, el Señor tiene el poder para ayudarnos. El Señor tiene el poder. Cuando nosotros confiamos en Él, Él tiene el poder para consolarnos, para aliviar nuestro dolor, para levantarnos. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que sabe exactamente lo que usted y yo sentimos. Nosotros podemos tener una persona, un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, no sé, nuestros padres, y podemos decirle nuestras penas, nuestro dolor, lo que sentimos, pero créame que nadie nos va a entender como el Señor. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros. Cuando Él vive dentro de nuestro corazón, Él sabe exactamente el dolor, Él sabe exactamente la pena, la tristeza, la aflicción, en fin, tantas cosas que puede haber dentro de nosotros cuando viene una mala noticia, y el Señor tiene el poder para sanar. El Señor tiene el poder para cambiar ese lamento en gozo. El Señor tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Entonces, hermanos, sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor. Amén. Dice, lo voy a leer en la Reina Valera, hermanos, dice Salmo 112, 6, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Amén. Dice el 8, me voy a ir un poquito más adelante, hermano. Dice, asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo.
Amén. Hoy en día, hermanos, ¿quiénes son nuestros enemigos, verdad? Nuestros enemigos son todos esos espíritus, esas potestades que quieren venir a destruirnos. Pero como dice aquí, hermanos, asegurado está su corazón, no temerá. Amén. Entonces, hermanos, hay muchas bendiciones cuando somos justos delante de Dios. Yo le animo, hermanos, a que siga buscando de Dios, que siga escudriñando su palabra, porque podemos ver aquí simplemente en estos tres versículos, hermanos, cómo el Señor, todo lo que el Señor nos habla, nada más en 3 versículos, amén. Y créame que hay mucho que habla de los justos, entonces hay muchas razones para que nosotros sigamos caminando en el Señor, sigamos orando por todo aquel que aún no le conoce, porque como dice aquí, hermanos, el justo será siempre recordado, ciertamente nunca fracasará, no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Y el 8, hermanos, nos dice que nuestro corazón está asegurado, no temerá. Amén. Y si usted recuerda nuestro corazón, ¿qué es, hermanos? Son nuestras emociones, son nuestras intenciones, son nuestros motivos. En fin, es tanto nuestro corazón, encierra tanto nuestro corazón. Y qué bonito como dice aquí, ¿verdad? Que asegurado está su corazón, no temerá. Yo estoy segura que usted, al igual que yo, hermanos, no quiere temer, no quiere tener miedo, no quiere estar siempre atemorizado a lo que vaya a venir. Amén. Cuando tenemos a Dios, hermanos, lo tenemos todo. Sigamos adelante, sigamos orando, como les decía, por todo aquel que aún no tiene esa justificación delante de Dios, como usted y yo. Hoy que estamos estudiando la palabra de Dios, estamos aprendiendo que a través de lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros recibimos esa justificación. Sigamos adelante confiando en el Señor, no temiendo. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí, no temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Una persona firme confía en el Señor. Una persona justa confía en el Señor. Su corazón, como dice aquí, estará firme. Amén. Estará. Si se fija, como dice, ¿verdad? Estará en el Señor firme. Está firme. Amén. Hoy, mañana, en fin, cada día que nosotros vayamos despertando, hermanos, cada día que el Señor nos da la oportunidad, es una oportunidad para ponernos en las manos del Señor. Amén. Es una oportunidad para seguir adelante, para que sigamos confiando en Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es poderoso. Él es poderoso para hacerlo todo. Él es poderoso para cambiar nuestra situación y Él es poderoso para consolarnos, para levantarnos, para animarnos a seguir adelante, a seguir haciendo la obra por la cual Él nos ha salvado. Amén. Hermanos, ha sido el estudio de hoy. Siga usted escudriñando, siga usted buscando, no se quede nada más con lo que yo le digo. Busque usted y usted va a encontrar mucho más. Amén. Entonces nuestro Dios es bueno, hermanos. Nuestro Dios mandó a su único hijo. ¿Para qué? Para que pagara ese rescate por usted y por mí y por todo aquel que quiera venir y recibir, como acabamos de ver, gratuitamente. Amén. Esto es gratis, esto es algo que a nosotros no nos cuesta, ya costó, ya el precio fue pagado por la sangre de Cristo. Ahora a nosotros nos toca venir, obedecer al Señor, caminar, entregarle nuestro corazón y seguir caminando, seguir obedeciendo, seguir para poder cumplir, hermanos, ese propósito, para poder cumplir esa misión por la cual el Señor nos ha llamado. Amén. Como mirábamos, estuvimos estudiando el mes pasado sobre la muerte física. Amén. Y pudimos ver que pues tal vez nuestra misión sea corta, tal vez sea larga, no sabemos hasta cuándo el Señor decida tenernos aquí, pero que cumplamos ese propósito, que cumplamos el propósito por el cual fuimos creados, el propósito por el cual el Señor nos rescató. Y Él nos rescató con un propósito a usted y a mí. Amén. Sigamos adelante, hermanos, sigamos orando los unos por los otros, que eso es lo más importante, hermanos, la oración, la comunicación con nuestro Dios. Amén. Vamos a orar para cerrar este estudio y vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Padre bendito, en este día, Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Padre, por estos cortos minutos, Padre, que hemos podido aprender un poquito más de su palabra, Señor.
Gracias, Padre Santo, por la sangre de Cristo, por ese sacrificio perfecto, Señor, que usted envió a este mundo. Y gracias, Padre, por lo que Cristo hizo, Señor, porque a través de Él recibimos la justificación, Señor. A través de Él heredamos la vida eterna. Ayúdenos, Padre, a los que ya estamos en Él a seguir caminando, a que podamos cumplir el propósito y podamos, Señor, hablar a las personas que aún no te conocen, las personas que aún no conocen de ese sacrificio perfecto, ese sacrificio, esa justificación que es gratuito para todos, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante. Sea usted capacitándonos, Padre, para poder hablar su palabra, para poder seguir en oración, Padre, constante con usted y que podamos entender nuestro llamado y llevarlo a cabo, Señor. Gracias le doy, Padre, por cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Yo le pido que los ayude, Señor, a entender, que me ayude a mí a entender, Señor, y que sea usted, Padre, dándome, Padre, en cada estudio lo que usted sabe que todos necesitamos, Señor. Ayúdenos, Padre, a seguir adelante. Ayúdenos, Padre, a vencer todo desánimo, Señor, toda tristeza, Padre, que tal vez pueda haber en nuestra vida, Señor. Ayúdenos a seguir adelante. Ayúdenos a poner todo eso en sus manos, Padre, para que podamos levantarnos con poder, con ese espíritu, Padre, que usted nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Gracias le doy, Padre Santo, en este día y le pido, Padre, que nos bendiga, Padre, grandemente con su presencia. En el nombre de Cristo Jesús le doy las gracias. Amén. Señor les bendiga, hermanos.